Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a otro miércoles médico. Esperamos que se encuentren muy bien. Como siempre, seguimos apoyando la formación continua de nuestros médicos, como siempre en alianza con la Academia de Medicina del Valle. Doy la bienvenida al doctor Pedro Villamizar y al doctor Fernando Álvarez. Bienvenidos y me dispongo a darle paso al doctor Pedro Villamizar, quien hará la presentación del doctor de la conferencia de hoy, que se trata sobre el metaverso y la inteligencia artificial. Bienvenidos. Bueno, yo antes del doctor Villamizar, pues voy a dar Señor. un saludo al doctor eh, Álvarez, de parte de Promédico, del Comité de Educación. Ya Vanessa ha hecho pues un anticipo de la importancia de la educación médica continuada que venimos realizando hace muchos años. Ujú. Después de la pandemia se había suspendido, pero ahora en esta alianza entre la Academia de Medicina del Valle y Promédico hemos vuelto de nuevo a actualizar esta actividad. Bienvenido, doctor Álvarez. Esta conferencia, si usted lo autoriza posteriormente, podemos presentarla en YouTube para que otras personas que posiblemente no pudieron asistir eh, la puedan escuchar, de acuerdo a la autorización. Bueno, doctor Villamizar, ahora que conoce De al eso se doctor trata, Álvarez. doctor. Muchas gracias. Sí. Gracias, doctor Salamanca, por permitirme hacer la presentación de mi gran amigo, compañero, colega, el doctor Fernando Álvarez. Muchos de ustedes yo creo que ya lo conocen. Es una persona que está muy vinculada al área académica desde siempre, desde que comenzó su formación en medicina. Es médico egresado de la Universidad de Caldas, especializado en cirugía general y cirugía pediátrica de la misma universidad. Fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas y actualmente es profesor asistente de la Universidad de Manizales. Fue presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica y dentro de los chicles, digamos, que tenía el doctor Álvarez en su formación, ha sido toda la parte de tecnología y toda la parte de avances que se pueden tener en sistemas de la información y de la comunicación en salud específicamente. Por eso hizo una maestría en e-learning y un doctorado también en e-learning con énfasis en simulación clínica en la Universidad Abierta de Cataluña y por lo tanto, pues él es una autoridad en este campo que es de actualidad y que, como lo decía el doctor Salamanca, pues tenemos un objetivo entre Promédico y la Academia de Medicina del Valle, es traernos la mayor cantidad de avances que se tengan en la salud en general a estos foros y donde esperamos también al final de la charla, pues que existan eh, bastantes inquietudes y bastantes comentarios al respecto. Profesor Álvarez, el auditorio es suyo. Gracias, doctor Pedro. Muchas gracias pues a todos por la invitación. Qué bueno regresar a Cali, aunque sea de forma virtual. Grandes recuerdos de mi formación como cirujano general con el profesor Kestenberg en el área de colorectal. Después mis profesores y maestros, el doctor Cantillo, el doctor Astudillo, la doctora Liliana, que ahora saludé. Y un manizaleño expatriado que se nos fue para Cali y nunca regresó, el doctor Alberto Gómez Aristizábal, a quien quiero mucho, con su periódico El Dedo, que nos mantenía informados, pues sí, una persona maravillosa, a la que quiero muchísimo y tengo pues muchos nexos con él. Bueno, muy bien, vamos a comenzar a ver esto y miremos por qué este tema, de dónde surgió la inquietud de hablar. A ver, ¿estamos viendo? Sí, tenemos la presentación, Pedro, ¿me confirma? Sí, señor, sí, ya. Listo. Entonces déjame que, un momentico, ¿qué pasa aquí? Comienza por la primera, eso. Espérate, sí, aquí. Entonces, ¿por qué esta inquietud? Entonces, hace exactamente 4 años, en marzo del 2020, a toda la humanidad por decreto y a toda el área académica de la humanidad, desde el prekinder hasta el doctorado, por decreto se dijo, de ahora en adelante las clases van a ser virtuales. Y entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que los profesores y los alumnos no estaban preparados para eso. ¿Qué hicieron los profesores? Pues cogieron su PowerPoint de toda la vida, de la presencialidad,
y lo llevaron a una de estas herramientas, a un Meet, a un Zoom, y dieron exactamente la misma clase presencial, pero de manera virtual. Y a todos nos ocurrió el fenómeno que detrás de la pantalla había 10, 5, 15 estudiantes, no sé. La mitad de ellos ni se habían levantado de la cama, no se habían bañado, no habían desayunado y estaban durmiendo clase. Eso le pasó. Y entonces se habló del fracaso de la educación virtual a raíz de ese experimento, que en realidad no fue un fracaso de la tecnología ni de la metodología, sino que era que los profesores no estábamos preparados para enseñar en la virtualidad y los estudiantes mucho menos para aprender en la virtualidad. Pasaron 4 años. ¿Cuándo será la próxima pandemia? No sabemos, pero se está advertido de que vendrá una siguiente. Y la próxima vez no le van a decir al profesor conéctese a Meet, a Zoom, a cualquiera de estas herramientas de conferencias virtuales, sino que le van a decir, profesor, su clase a partir de mañana va a ser en el metaverso, porque el metaverso es una realidad que nos llegó y la cual no estamos preparados y nos puede pasar lo mismo que nos pasó con la educación virtual, a pesar de que la educación virtual por medios tecnológicos, el e-learning, lleva ya por lo menos 25 o 30 años de evolución y de madurez. Entonces, a raíz de eso fue que me surgió la idea de mirar y explorar un poquito qué era el metaverso. Entonces pasa lo mismo muchas veces que, claro, la palabra se volvió de moda por allá en octubre del 2021 cuando Zuckerberg dijo Facebook no se vuelve, ya no se llama Facebook, sino que se va a llamar Meta, porque invirtió casi $1.000 millones, ¿cierto? En comprar unas empresas que eran MetaQuest de realidad virtual, de cascos de realidad virtual, porque dijo yo me voy a meter en el cuento del metaverso. Y entonces al año siguiente, Microsoft compró por $3.000 millones Blizzard, que es la plataforma de desarrollo de videojuegos más importante del mundo. Pero si retrocedemos un poquito, el cuento del metaverso desde los años 90, con los primeros juegos en línea que no tenían interfase visual. Después, en el 92 surge el término, esta novela se la recomiendo si empiezan a interesarse en el tema, que se llama Snow Crash, escrito por Neil Stephenson, que actualmente inclusive es una persona muy importante en Silicon Valley y forma parte de juntas directivas de los 5 grandes. Y después llegó el primer metaverso en el 2003. Yo recuerdo en esa época en la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica con el doctor Cantillo, que éramos muy aliados en la parte tecnológica, creamos en algún momento un aula virtual en Second Life, que fue el primer metaverso que existió, un metaverso plano, de realidad virtual no inmersiva, pero donde había una moneda, el LinkedIn se llamaba, y uno podía ir con esa moneda y comprar una isla en Second Life y crear un aula e invitar alumnos. Y después miren que aquí todo lo que viene son videojuegos, porque todo el metaverso está basado en el espíritu de los videojuegos en línea. Y hay una película que les recomiendo ver si quieren saber lo que es el metaverso, que es Ready Player One, ¿cierto? Que es una película muy bien hecha, una película muy agradable y que nos dice qué es el metaverso. Entonces, intentar definir el metaverso, no voy a leer todo esto, pero hay unas palabras que están en negrilla que nos definen las características de lo que es, porque ya es, y lo que será el metaverso. La interacción, el meta, que es el mundo virtual, el verso, que es el mundo físico, los avatares, que son nuestra representación, y que hay una interacción que dijimos ahí arriba que debe ser persistente, que debe ser interoperable entre todas las componentes virtuales del metaverso con una conectividad masiva, que es lo que hacen los juegos en línea, donde se conectan 3.000, 4.000 personas en línea a jugar con un juego en línea y que es ubicuo. Ese metaverso entonces combina y conjuga la realidad física con la realidad virtual, ¿cierto? Las redes sociales, el e-commerce, la educación virtual y finalmente aparece un componente
nuevo y completamente transformador del metaverso industrial, que es la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Será que tenemos que pasar del modelo de Flexner al modelo de educación médica? Obviamente no completa, pero sí como una herramienta complementaria en el metaverso. La visión inicial de metaverso es una visión netamente tecnológica, de dispositivos tecnológicos. Entonces, si tenemos estos cuadrantes, ¿cierto? Tenemos unos cuadrantes donde dice hay algo que es la realidad aumentada, y un cuadrante externo, un cuadrante interno, que es lo íntimo, ya lo miraremos, y un cuadrante de simulación. Y en esos cuadrantes se van creando la realidad aumentada, que es el aumento de la realidad externa, la simulación que son los mundos espejos, los veremos ahora. Este concepto que es muy importante, que es el live logging, que realmente son los diarios que llevan no solamente las personas, la persona que desayuna y le toma foto del desayuno y la sube en Instagram, sale a hacer ejercicio y entonces se toma la foto corriendo. Ese diario que muchas personas llevan día a día de lo que hacen, también lo tienen los objetos. Vamos a ver el Internet de las cosas, ¿cierto? Y finalmente los mundos virtuales. Entonces, la realidad virtual es un problema inicialmente tecnológico que depende de la capacidad de cómputo y del desarrollo de dispositivos innovadores en el campo. Entonces, arriba hay hay una, hay una primera que se llama la realidad mixta. Fue la primera clasificación que se hizo por ahí en el 94 de la realidad virtual. Y esa realidad virtual comprendía en un extremo el mundo real, ¿cierto? Lo que estamos haciendo, lo que vivimos en el mundo real, pero al otro lado hay un espacio que se llama el mundo virtual, la realidad virtual, donde ¿qué pasa? Yo me abstraigo, ¿cierto? Me coloco un casco de realidad virtual, me inmerso, por eso se llama realidad virtual inmersiva, que puede ser plana, ahora la veremos también, no inmersiva, pero de donde yo me aíslo del mundo que existe. Pero eso se ha ido combinando y entonces aparecemos que hay una realidad aumentada, que es agregar objetos de realidad virtual al mundo real, y hay una realidad virtual también aumentada. Pero esto no se queda así. Miren que a medida que progresa la tecnología, esta realidad mixta se vuelve un componente de una realidad ya, de un nombre más incluyente que se llama la realidad extendida. Y es donde la realidad mixta me permite, que son las últimas casos que aparecen, el que acabo de sacar, Visio Pro, el ProQuest Pro, donde yo me coloco un lente de realidad virtual, no me aíslo del mundo real, creo objetos de realidad aumentada, pero lo que es increíble, y es lo que ahora marca, es que yo puedo crear objetos de realidad virtual en el mundo real y manipularlos, disecarlos, manipularlos, tirarlos para arriba, recogerlos. Eso es lo que se llama la realidad extendida o realidad mixta actualmente. Muy bien. La primera realidad virtual tipo metaverso fue Second Life, que era un tipo de realidad virtual no inmersiva en una pantalla plana. Second Life todavía existe, pero se ha quedado atrás porque han aparecido todos los dispositivos de realidad inmersiva, realidad aumentada, realidad mixta, y entonces se quedó atrás. De hecho, mi tesis doctoral tuvo que ver con eso. Era cómo desarrollar un simulador para aprendizaje de destrezas psicomotoras básicas portátil de bajo costo que permitiera, perdón, discúlpenme, que permitiera entonces una interacción entre el mundo real y el mundo virtual. ¿Qué creamos? Una realidad virtual plana en un computador, pero vamos a adelantar aquí un poco para que veamos. Miren que las pinzas físicas, este es el mundo real, a través de un dispositivo que estaba aquí, este pequeñito que se llama el Leap Motion Controller, permitía que la pinza se reflejara en el mundo virtual. Eso ya es una combinación, ¿cierto? Ahí nos vamos acercando al metaverso, que es conjugar la realidad del mundo real, la pinza real,
con la interacción en el mundo virtual. Ahora, esto ya la tecnología nos traspasa y ahora lo que estamos trabajando con Pedro, estamos en un proyecto que pasamos con la universidad a Erasmus, un proyecto Erasmus de la Unión Europea, donde lo que hacemos, pretendemos es a extender ese tipo de manipulación, pero a realidad virtual inmersiva, ¿cierto? Con cascos de realidad virtual para darle mayor realidad a los ejercicios y mayor sentido de presencia. Esto, pues, en la medicina se ve muy bien con, este no es mío, pero es un ejercicio de realidad virtual para un cambio de colostomía. Esto tiene unas implicaciones muy grandes en enseñanza, aprendizaje, porque miren que yo no tengo que tener un paciente real con colostomía, creo un mundo virtual. Ese mundo virtual tiene además una retroalimentación, una métrica, unos pasos. El mundo virtual le puede decir al estudiante, error, no se colocó los guantes, o mire, error, no hizo este paso, lo omitió, etcétera, etcétera. Y miren que un estudiante puede entrar a un escenario de simulación y hacer el cambio de una colostomía sin tener contacto directo inicial con el paciente, sino que cuando llega el paciente ya tiene un entrenamiento suficiente desde la virtualidad. Entonces, estos son objetos de realidad virtual plana e inmersiva. Pero después viene entonces la realidad aumentada. Y la realidad aumentada, el ejemplo más fácil de realidad aumentada es Pokémon Go. Yo tengo claro que en el quirófano 1 del Hospital Infantil de Manizales hay un Pokémon para capturar. Y en el quirófano 3 de la Clínica San Marcelo de Manizales hay otro Pokémon. Y entonces el Pokémon lo que hace es que yo pongo mi cámara del teléfono y capturo a través, veo el mundo real, pero se me poco y que es una herramienta para enseñanza-aprendizaje muy fácil, que es el código QR. En el laboratorio de simulación, cuando yo doy el curso de trauma con mis muchachos, entonces yo tengo un maniquí que no tiene una fractura abierta de fémur, no tengo cómo simularla, pues le coloco al maniquí una pequeño sticker que tiene un código QR que ellos leen desde su celular y les aparece la imagen de una fractura expuesta del fémur. Entonces miren que con eso yo estoy, la realidad real, llamémosla así, que es el maniquí, se ve aumentada, ¿cierto? Con un código QR, con una realidad aumentada que los puede llevar a un video, una foto, a una página web o algo más. Es una herramienta muy poderosa en el aula que poco estamos aprovechando, buena, bonita y barata. Pero miren esto, entonces entra esta otra tecnología, ¿cierto? Que es ya de mucho más costo, $1,200, 3,500 los Visio Pro, el HoloLens, que es el que más se está utilizando ahora, el HoloLens que es de Microsoft, pues tiene una competencia muy grande con Meta Pro, Visio Pro, ¿cierto? Y este es otro que es de $7,600. Son costos mucho más altos, pero miren lo que permiten. Miren esta gente acá. Uno los ve y dice, se embobaron porque ¿qué están mirando? Y resulta que están mirando un objeto de realidad aumentada, el cual pueden manipular. Ellos pueden mirar y coger el hígado de este moniquí, de este objeto virtual, y cogerlo, extraerlo del cuerpo. Eso se está utilizando en cirugía, ya lo veremos más tarde, manipularlo y estudiarlo, digamos, desde el punto de vista anatómico de todas las maneras posibles. O, por ejemplo, el estudio de la anatomía, ¿cierto? Por medio de realidad, este sería con el barrio, que es este que vale $7,600, todavía está muy lejano para que lo podamos popularizar aquí, pero los costos están bajando de una manera aterradora. Y miren cómo la enseñanza de la anatomía, ¿cierto? Con este tipo de dispositivos permite hacer todo tipo de costes, sagital, coronal, y el estudiante tiene una visión mucho más integral del cadáver que está estudiando. Entonces, esto es realidad virtual aumentada mixta, porque además de que yo que genero un objeto en la realidad virtual como el Pokémon, lo puedo manipular y lo puedo
manipular con las manos como si fuera un objeto físico. Esto es lo que está pasando en cirugía. Aquí hay una cirugía de próstata, también en las ramas, el pubis acá, y los cirujanos tienen al paciente aquí en cirugía laparoscópica, pero están viendo a través de los cascos de realidad aumentada y realidad mixta la anatomía y la reconstrucción propia de ese paciente que se superpone sobre el campo quirúrgico. Aquí es una cirugía hepática para metástasis y ellos tienen al paciente, al hígado, ¿verdad? Físico, pero a través de las gafas viene una reconstrucción personalizada. Esto es lo que se llama cirugía de precisión o cirugía personalizada, donde yo puedo practicar la noche anterior en mi casa, y esto no es ciencia ficción, porque tengo una reconstrucción 3D de la tomografía, de la resonancia del paciente que voy a operar al día siguiente, y yo con mis cascos de realidad mixta o extendida puedo practicar y mirar por dónde va la hepática, retrohepática, la rama, aquí hay contacto con esto, lo uno y lo otro. Entonces miren que esto se volvió una realidad. Tenemos lo que habíamos dicho ahora, los mundos espejo, ¿cierto? Entonces los recorridos por las calles, Street View de Google, ¿cierto? Google Maps, o los recorridos que tienen ahora los museos de todo el mundo, que son espectaculares, recorridos virtuales, muchos de ellos gratuitos, algunos pagos de muy bajo costo, que solamente con colocarse un casco de realidad virtual usted se siente que está recorriendo realmente el museo como si fuera verdad. Entonces, fíjense que hasta aquí el problema es de tecnología, de cascos, de cómo avanzando la tecnología, que eso es una velocidad aterradora, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos lo que se llama en educación virtual los affordance, que son las posibilidades. Entonces, tenemos todos estos que tenemos ahora aquí, que vamos viendo, pero recuerden lo que teníamos de estos cuadrantes inicialmente, pero aquí surge por allá escondidito una cosa que se llama la cuarta revolución industrial, que transforma todo el mundo del metaverso, porque la cuarta revolución industrial está basada, la tercera está basada en los en los chips, en los computadores personales, en los teléfonos móviles, en las tablets, ¿cierto? Toda esa tecnología, pero la cuarta revolución industrial está marcada por la inteligencia artificial. Y ahí es donde cambia todo. Si alguien tiene, hay un documento muy agradable de leer que es el de Schwab, que fue un presidente del Foro Económico Mundial, quien en el 2016 habló pues de que nos había llegado la cuarta revolución industrial, y vale la pena leerlo porque ahí se da cuenta uno de todo lo que se viene. Muy bien. Esta diapositiva, no me gustan estas diapositivas, pero esta diapositiva lo que muestra es el color. La cuarta revolución industrial tiene tres tendencias: la tendencia biológica, la física y la digital. Y cada uno de los ítems que está marcado en color naranja, mírenla ahí, es algo que tiene alguna posibilidad de tener una affordance, algo que hacer en procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea que el mundo que hay aquí para investigar, para crear, para ser innovador es inmenso. Es simplemente coger alguna de estas cositas y ver cómo podemos aplicar eso al concepto de metaverso, la realidad virtual, aumentada, mixta, etcétera, etcétera. Entonces viene toda la nueva terminología, nanotecnología, robótica, el blockchain, inteligencia artificial, ¿cierto? El machine learning, la neurotecnología, etcétera, etcétera, que componen la cuarta revolución industrial. Y entonces surge algo que es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas nosotros no lo percibimos. No nos damos cuenta que existe, pero quienes tienen domótica en la casa, ¿cierto? Y que a través del celular o simplemente de la voz o un asistente virtual, Alexa, un Siri, por favor encender el horno, por favor apagar la luz del baño, eso, todos esos dispositivos que tienen esos sensores, ¿cierto? Que están midiendo la luminosidad, están escuchando nuestra voz. Todos esos sensores están generando datos.
son zettagigas de datos. Esa es una cantidad de bytes que no caben y todo el mundo está generando eso. Uno no se da cuenta, pero usted compra una nevera de última generación y en Samsung, por decir algo, se están dando cuenta que esa nevera que está en Valles de la Alhambra, Manizales, Colombia, le abrieron la puerta en el último año 1500 veces y que se la descongelaron 10 veces. Todo eso nosotros no lo estamos percibiendo. Todos los dispositivos electrónicos están generando unos datos que van ¿a dónde? A una nube por allá. Y eso se llama el Internet de las cosas. El Internet de las cosas también lo tenemos nosotros en el día a día, ¿cierto? Con todo lo que estamos utilizando, la tarjeta de crédito, los localizadores, ¿cierto? O sea, me perdieron las gafas, pues las gafas usted le puede poner un microchip chiquitico, mis gafas están allí, las llaves, etcétera, etcétera. Pero miren, en el área de la salud, lo que se llama los dispositivos ponibles. Ponibles es el término castizo para el wearable technology. Ponibles es feo, pero así es como se dice en castellano. Y entonces es esto, el teléfono, perdón, el reloj inteligente que me mide el pulso, la pulsoximetría, me toma un electrocardiograma, me dice cuánto caminé, está registrando permanentemente mis datos fisiológicos que van a quedar en algún lado. Eso no se queda ahí. Eso va para una nube a generar datos y datos y datos. Yo soy diabético, entonces tengo aquí mi dispositivo, mírenlo. Cada vez que yo necesito medir mi glicemia, pues me acerco al teléfono y me dice que en este momento tengo 96, estoy súper compensado. Pero esos datos van para una nube. Los zapatos inteligentes o en fisioterapia, las mangas inteligentes de rehabilitación o pantalones, donde el paciente, el momento de hacer, llegado el momento de su rehabilitación, le pone una señal por el teléfono al fisioterapeuta y entonces le dice, voy a empezar a hacer la terapia en la casa. Y esta manga inteligente le muestra al fisioterapeuta cuál es el ángulo, el movimiento, la fuerza que está haciendo y él va retroalimentando. Todo esto generan datos. Y está también que estos dispositivos que inicialmente están es por fuera de mí, dentro de muy poco, y les recomiendo esta serie Black Mirror, que es muy interesante, porque nos muestra ese futuro tópico o distópico que vamos a tener, ¿cierto? Dice este es uno de los episodios, ¿cierto? Donde esta persona tiene implantado en los ojos algo que registra todo lo que hace 24 horas. ¿Y eso suena a ciencia ficción? Pues no. Hace 2 meses ya la primera persona, ¿cierto? Aprobado por la FDA, se le instaló un Neuralink a una persona cuadraplégica. Ya creo que ya muchos han visto el video que ya salió, que la persona está con solo pensar, no tiene que hablar, maneja un computador y hay un video muy impresionante en que juega ajedrez con la computadora sin hablar, solo pensando. El Neuralink ya implica que toda esa tecnología que está por fuera y que nos registra el reloj, que está registrando los datos, ya está dentro de nosotros. Eso es realidad. Y eso forma parte de lo que va a ser el metaverso. Y entonces vienen los chatbots, que son los precursores del chat GPT, que ya vamos a hablar de eso porque ese boom. Entonces, muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que cuando nos ponemos bravos con la persona que nos atiende, persona entre comillas, que nos contestó en el banco o en el celular, en donde sea, y nosotros alegamos con esa persona, que estamos convencidos que estamos hablando con una persona, estamos hablando con un chatbot, es un componente de inteligencia artificial, ¿cierto? Lo mismo el Alexa, lo mismo el Siri. Siri a mí ya me trata como la señora, hace poquito me dijo, haz lo que desees. Y eso no es gratuito, porque estos dispositivos, ¿qué son? Son un experimento global de LLM, que son los lenguajes, los modelos de lenguaje grandes, que están captando, eso lo inventó Sir Tim Berners-Lee, quien inventó la Internet y la Web 3.0, unos nanobots que van por toda la Internet capturando
no solamente el lenguaje para traducirlo, sino el contexto, la semántica, el sentimiento de la voz. Yo estoy alegre, estoy bravo, Le está explicando que en esos call centers le Y están entonces, contestando personas. No, son Por cosas favor, ya cerrar los grabadas y micrófonos. todo. Y eso Por van favor, cerrar los contestando. micrófonos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, cerrarlo. muy bien, entonces, estos dispositivos que nos están captando todo el día y con los que estamos interactuando nos están conociendo. Hay aplicativos ya muy serios, estos muy grandes, Sí. de chatbot que predicen el suicidio en personas simplemente por el tono de voz o lo que escriben en las redes sociales. Eso ya, entonces, todo eso, ¿qué pasa? Que todos esos big data, miren, toda esa data que se está generando, que generan las cosas, Internet de las cosas, lo que yo genero con mi teléfono, con mi dispositivo, los datos que están captando Siri, Alexa, cada vez que hablo con ellos, cada vez que hago una búsqueda en Internet, eso genera los macrodatos. La palabra castiza para el Big Data es macrodatos en castellano. ¿Y eso qué genera? Entonces, la inteligencia artificial. Y ahí entra el problema de la inteligencia artificial. Con todo esto, miren todas las palabras nuevas. Vamos a ver que la inteligencia artificial no es de ahora, ¿cierto? Pero miren todas las palabras nuevas que tenemos que aprender a por lo menos conocer el significado. Puede que ni entender en profundidad porque eso es muy complejo, ¿cierto? Y miren pues que en el año 21 la Academia de Medicina sacó este número que se lo recomiendo a todos, ¿cierto? Sobre el uso de inteligencia artificial en medicina. Y la inteligencia artificial, pues en un campo gigante, pero así grande, por ahí en los años 80 acuérdense de los sistemas expertos para diagnóstico. Mm, Yo recuerdo que en esa época ganamos un premio nacional de cirugía. Yo era cirujano general con un estudiante muy brillante de la facultad en que hicimos una historia clínica electrónica basada en sistemas de expertos, pero los sistemas de expertos fracasaron como un modo de inteligencia artificial. Pero está la robótica, está el procesamiento del lenguaje natural, que ahora es el que está de moda con esto del chat GPT, la visión artificial fundamental en cirugía. Y esto deriva a dos grandes cosas, al Machine Learning, que es el nombre genérico para la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas, y que el Machine Learning evoluciona a algo que se llama el Deep Learning con las redes neuronales, que es un tipo de inteligencia artificial que intenta emular el funcionamiento de las neuronas en el cerebro. Una visión grande. Y entonces ahora viene todo este pánico, ¿cierto? Ay, que la inteligencia artificial, que nos vamos a acabar, que el mundo se acaba. Vamos a mirar que la inteligencia artificial que está manejando ahora es la inteligencia artificial débil. Todavía es una inteligencia artificial, digámoslo así, todavía muy bruta, porque ahora, si no sabemos manejarla, algunos dicen que en 20, que en 30 años, otros que en 10 nos va a llegar la inteligencia artificial general, que será aquella que será capaz de igualar la inteligencia del hombre. Y vamos a mirar en qué tendría que igualarla y todo lo que tiene que hacer la inteligencia débil para llegar allá, que no es tan fácil, para después llegar a lo que se llama la singularidad, que es la superinteligencia, en que la inteligencia general será mucho más inteligente que el ser humano y ahí es donde surge la singularidad, que vienen pues las teorías de que la inteligencia artificial exterminará a la humanidad. Bueno, eso es un mundo nuevo por explorar. Y ahí me quiero pasar entonces a, a aquí un minuto. Bueno, no, antes de irme para allá, les quería mostrar que la inteligencia artificial no es nueva, ¿cierto? Desde los años 40, Turing, el genio, ¿cierto? Que logró descifrar el código Enigma de los nazis, ¿cierto?
Pero miren todo el recorrido. Y el término inteligencia artificial solamente se creó en 1956, o no, solamente no, se creó desde 1956, cuando tres genios se reunieron en una conferencia en Dortmund y crearon el término y vislumbraron la inteligencia artificial. Y miren cómo ha ido evolucionando. ¿Se acuerdan de Deep Blue y de Kasparov cuando AlphaGo venció en el juego de Go a Lee Sedol, estos Siri, Watson, ¿cierto? Y ahora, entonces en el 2022 sale ChatGPT, entonces todo el mundo a hablar de inteligencia artificial. Se puso de moda, se puso de moda. Entonces aquí es donde quiero, déjeme, yo me voy por aquí a otro sitio y entonces mostrarle que la inteligencia artificial entonces es un término que está de moda y uno tiene que tener claro qué es, algunas cosas claras para no comer cuento, como decimos nosotros por aquí, los paisas. Entonces miren el tipo de noticias que salen, ¿cierto? Star es cierto, es un robot que fue capaz de hacer una anastomosis intestinal que no filtró en un modelo de intestino de cerdo. Perfecto, un robot fue capaz de hacer eso. Pero dicen, es mejor que un cirujano. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? Entonces ya dijimos, estamos en una fase de la inteligencia artificial débil, que todavía es muy bruta. ¿Y por qué es tan bruta? Qué pena el término. Antes de seguir, esta persona, si la pueden seguir, ver sus conferencias, vale la pena. Porque este fue el creador del reconocimiento de voz en los años 80, que fue lo que ahora nos tiene pues enloquecidos con el GPT, y es una de las personas que más sabe de inteligencia artificial. ¿Y qué dice Kai Fu? Dice, mire, pongámonos en contexto. La inteligencia artificial carece de todas estas 11 características que tiene el cerebro humano. Primero, y también lo dice, si no sabemos qué es la conciencia, no la podemos definir, no sabemos si la conciencia es algo físico, si la conciencia depende de la física cuántica, si el alma existe, todo eso, no hemos resuelto eso y el problema mayor de la filosofía no se ha resuelto, ¿cierto?, en los últimos 5000 años. Entonces, a ver, la inteligencia artificial no tiene creatividad, es cierto. No tiene sentido común, que además es el menos común de los sentidos entre los seres humanos. Muchos estarán de acuerdo conmigo. No es multidisciplinar. Los algoritmos de inteligencia artificial hacen lo que fueron programados para que hicieran, ¿cierto? Pero no es como un ser humano que puede leer un libro, después irse a nadar, después manejar un automóvil, después entrar a un quirófano y operar un paciente, después irse a jugar tenis. Mire que el ser humano y después por la noche a lo mejor escribir poesía. Eso no lo hace la inteligencia artificial todavía. No planifica, no tiene estrategia, no entiende abstracciones, no tiene conciencia propia. Vuelvo y digo, no sabemos qué es la conciencia en el ser humano ahora para saber si vamos a crear una conciencia en un algoritmo. No es fiable y ya vamos a ver por qué. No tiene emoción. Cuando AlphaGo le ganó al campeón mundial, que era una persona que llevaba 30 años jugando Go para volverse el experto mayor de Go, esa persona se echó a llorar. Se puso a llorar en público, se sintió derrotado, todo el sentido de su vida. La inteligencia artificial ni se alegró. Y si hubiera perdido, ese algoritmo no se hubiera puesto triste. Pero sí reconoce y reconoció que el ser humano con el cual estaba jugando Go estaba triste. Reconoce la emoción, pero no la siente. No tiene percepción y miren, no tiene ni sentido del humor ni ironía. O sea que la inteligencia artificial débil debe cumplir todos estos pasos, todos estos hitos para poder llegar por lo menos a inteligencia artificial general. O sea, para ser similar a lo que hace el ser humano. Y en el campo de la educación, recuerdan la que ahora les dije, Machine Learning, aprendizaje de máquina como el gran abarcador de todo, y que por ahí había una cosa que se llama Deep Learning que tiene las redes neuronales. El fenómeno de caja negra es muy importante en educación y en cirugía también.
Porque ¿en qué consiste? Cuando el Machine Learning, cuando yo entro unos datos y me procesa con un algoritmo un resultado, yo, perdón, soy capaz de saber cómo logró ese resultado, Machine Learning. Pero en las redes neuronales yo tengo unos datos que entran a esa red neuronal, ahí hay una capa que se llama escondida, que yo no sé cómo logro el resultado y eso en educación no se puede permitir, porque el estudiante me va a preguntar, oiga, ¿usted por qué me calificó mal? Y yo le puedo decir, mire, usted no asistió, llegó tarde, no fue al turno, etcétera. Las redes neuronales le entran unos, unos inputs sobre el estudiante, saca una calificación, pero yo no soy capaz de saber cómo hizo la red neuronal. Eso se llama el fenómeno de caja negra y por lo tanto en educación no se aconseja por el momento utilizar deep learning, sino machine learning. Lo mismo en cirugía. Y esto es muy importante. La inteligencia artificial parece colombiana. Lo que no sabe se lo inventa y eso se llama la alucinación. Y es cierto y lo pueden probar. Si ustedes van al chat GPT-3, a cualquier, y le pide que genere información con referencias bibliográficas, puede pasar. A ver, la inteligencia artificial no crea, ya dijimos, no crea. ¿Qué hace? Es un modelo probabilístico. ¿Qué hace la inteligencia artificial? El chat GPT tiene 760 millones de artículos y libros, ¿cierto? O tiene la Internet. ¿Y qué coge? De forma probabilística, no como creación nueva, lo que encuentra sobre el tema que yo le pide y arma una estructura para dar una respuesta que es tan creíble que no dice estoy hablando con un ser humano. Pero cuando la inteligencia artificial no encuentra suficiente información sobre lo que se le pide, se le inventa e incluso inventa las referencias bibliográficas con un DOI y usted va y hace el DOI. Eso no ocurre siempre, pero ocurre. Ahora, eso, ¿qué hacemos? Lo tomamos a nuestro favor para poner a los estudiantes, ¿cierto? Coger a nuestros estudiantes y decirles, venga, genere, vaya al chat GPT, vamos a mirar, vamos a tratar el tema de hidronefrosis en niños, díganle al chat que me genere un documento y mañana nos vamos a sentar a contrastarlo con lo que sabe el profesor, que es el que tiene la experiencia de 30 años, y si esas referencias bibliográficas son reales o no. Pero la inteligencia artificial alucina, se inventa lo que no sabe. Siempre, toda información que logremos desde la inteligencia artificial, la tenemos que contrastar, la tenemos que contrastar. Muy bien. Y miren, se vienen todos estos, los modelos de algoritmos, que cada vez lo vamos a ver con más frecuencia, y entonces por lo menos entender qué es eso. ¿Qué es eso tan raro? Porque yo les mostraba qué ocurre, por ejemplo, con los clubes de revistas ahora. Miren, este es un club de revistas sobre un tema. Esta es una pequeña revisión sobre qué se ha escrito inteligencia artificial y apendicitis, ¿cierto? Predictor, bueno, etcétera, etcétera. Y el club de revistas, o sea, el artículo que hay que leer, tiene esta clase de información en materiales y métodos. Si nos daba trabajo la epidemiología y la estadística antigua, o antigua no, pues tradicional, ¿qué diremos cuando nos dicen que tenemos que fusificar y defusificar? Y dígale pues al residente, oiga, joven, explíqueme qué es defusificación en el artículo que usted me está presentando sobre apendicitis aguda. Y esto es una revista, miren, el Journal Internacional de Pediatría, en un artículo, no es una revista de ingeniería. Entonces, mire lo que se nos viene a los profesores y a los residentes para poder presentar clubes de revistas sobre inteligencia artificial y saber de qué nos están hablando. Entonces, por eso, este tema hay que irlo tocando, queramos o no. Nos toca entrar en el cuento. Volvamos al metaverso. Lo que pasa es que, miren, esta charla de metaverso hasta hace un mes y medio era completamente diferente, pero este tema está evolucionando a una velocidad tan grande que uno no alcanza. Y miren la velocidad. Facebook se demoró 4,5 años, 4,5 años para lograr
tener 100 millones de usuarios. En cambio, el ChatGPT, 3 meses. O sea que la expansión de esto es una locura. Y miren, aparecen artículos donde el primer autor, artículos en revistas científicas auditadas por pares, donde miren, el primer autor es el ChatGPT. ¿Cómo? El año pasado aparecieron dos. Y en otras dos publicaciones de marzo del año pasado, en 3 publicaciones, el ChatGPT era el segundo o tercer autor del. Y entonces dijeron, ahí mismo Nature, llama. Entonces dije, un momentico, qué pena, pero un algoritmo de inteligencia artificial no puede ser el primer autor, ni el segundo, ni el tercero. Colóquenlo en materiales y métodos. Y que Jama es fue un poquito más allá, porque dijo, en agradecimientos al final del artículo, usted debe escribir, le agradezco al chat GPT-4 por haberme colaborado en la escritura del presente artículo. Miren lo que estamos llegando, ¿cierto? Entonces, esto se está complicando y entonces, ¿qué nos va a tocar hacer? Y miren que algunos autores, y a pesar de que esto es revisado por pares, miren que lo que está subrayado fue que el autor cogió copy-paste del prompt que le puso a la inteligencia artificial y mire, se les filtró al editor, a los revisores, al revisor de estilo. Y miren lo que dice en una publicación. Ciertamente, aquí le presento una posible introducción para su tema. Eso lo escribió la inteligencia artificial y resulta un copy-paste en un artículo científico. Esto se está poniendo grave. Y entonces hay herramientas que permiten detectar si un texto fue escrito o no por inteligencia artificial. Bueno, después sigue el blockchain, que dijimos, no, criptomonedas, no. Las universidades ahora utilizan el blockchain. El blockchain, acuérdense que es una caja fuerte digital que es inviolable, que contiene una información y que solo puede manipular el dueño, pero puede pasar por muchas manos. Entonces, a mí se me demoraron en hacer el apostillado de mi diploma de doctorado 2 años, mientras iba por correo a España y pasaba por el ministerio, yo no sé por dónde. No, la universidad ahora crea un blockchain donde crea todo mi historial académico, eso es inviolable, y yo con ese blockchain puedo aparecerme en Cigna y a una universidad para decir, mire, la Universidad de Caldas aquí tiene el blockchain donde dice que Fernando Álvarez se graduó como cirujano y no tengo que ir a la secretaría de la universidad, lo que nos ha tocado a todos, ya sabe, sacar la copia del acta de grado y que autenticarla, eso está cambiando. Esto sí que es importante. ¿Cómo estamos de tiempo, Pedro? Vamos bien. Vamos Todavía bien. quedan 10 ¿Cuánto minutos. tengo? 10 minuticos. Listo, vamos muy bien. Entonces, Ujú. gemelos digitales. Es un tema interesantísimo. En medicina, ¿qué es lo que se está haciendo ahora en oncología? Un gemelo digital es un concepto de la ingeniería donde un motor es reproducido de manera exacta en la realidad virtual. Entonces, la persona que necesita aprender a manejar ese motor, pero no lo tiene físico, se coloca su casco, entra a ese gemelo digital del motor y todo lo que él haga en el motor que está en la virtualidad se refleja en el motor real. En los seres humanos, ¿cómo está haciendo? A raíz de las ómicas. Entonces, la genómica, la proteinómica, la metabolómica, todas esas mediciones que antes eran costosísimas. Acuérdate de lo que era hacerse un ADN en el 79, creo que valía como 100.000 libras esterlinas. Ahora vale $100. Si usted manda la muestra a Estados Unidos, al laboratorio, se toma la muestra aquí con un copito, la manda y en un mes le dicen qué tan chusma es uno, de dónde viene, etcétera, etcétera. Y eso ya es el mapa genético. Entonces, ¿qué se está haciendo? Que se están creando gemelos digitales en el metaverso. Esto no es ciencia ficción, porque el paciente que no responde, digamos, en oncología es donde más se hace, que no responde a un determinado esquema quimioterapéutico, se mira, se le crea un gemelo digital y en ese gemelo digital que tiene las proteínas, los genes de esa persona, y de pronto se encuentran que este medicamento es el que les sirve. ¿Y por qué? Porque tiene una proteína diferente, etcétera, etcétera, una mutación de un gen, tan, tan, y entonces se puede crear un gemelo digital en el metaverso en el cual
pueden probar medicamentos y tratamientos personalizados, lo que llaman medicina de precisión. Acuerde que hablamos de cirugía de precisión o medicina personalizada. Ahora, en educación, si yo tengo un maniquí en un centro de simulación, este es un proyecto que estamos haciendo con la Universidad de Manizales, es crear un gemelo digital de este maniquí y entonces yo puedo estar en Aranzazu, Caldas. Tengo mi casco, el profesor va al laboratorio, programa el maniquí con todos los parámetros, taquicardia. Recuerden que esto usted le coloca el medicamento, responde, no responde, porque son esos maniquíes de última generación. ¿Y qué pasa? Que yo me coloco el casco, entro al gemelo digital del maniquí real y cada una de las acciones que se programó en el real se ve en el digital y todo lo que yo respondo le coloco tal medicamento, fue erróneo, entonces hace paro el gemelo real y el gemelo digital hacen paro de manera simultánea. El Big Data y el Big Learning, que es el aprendizaje personalizado. Cuando la inteligencia artificial, entonces ahora en las plataformas de educación virtual, que generan mucha información. Un Moodle, usted no sabe lo que genera detrás cuando un estudiante se conecta. Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué hace? Todo eso es Big Data. Acuérdense, Big Data, inteligencia artificial. Eso es gran cantidad de datos que el ser humano no alcanza a filtrar. La inteligencia artificial sí, por la capacidad de cómputo. Y entonces, ¿qué pasa? Él sabe que el estudiante tal es muy visual y ese estudiante aprende con videos, pero el otro es muy auditivo y le gustan mucho los podcasts, pero el otro es un lector incansable. Entonces, ¿qué hace? La inteligencia artificial le dice al profesor, venga, usted tiene que generar recursos de aprendizaje en 3 formatos. Téngalo en lectura o en presentación de PowerPoint, un mapa mental, porque es visual, pero también, por favor, genere un video y genere un podcast. Y la inteligencia artificial, de acuerdo al patrón de comportamiento del estudiante, le envía los recursos de aprendizaje en el formato que el estudiante es más agradable. Y eso es muy importante ahora con los millennials, con nuestros estudiantes, ¿cierto? Que aprenden de otra forma y nosotros nos quejamos mucho de que no leen y que mire que es que yo sí leía en la universidad, estos muchachos no están leyendo. ¿Será que es que ellos necesitan tener los recursos de aprendizaje de otra manera? Pudiera ser. Esto todo está apoyado en teorías de enseñanza-aprendizaje. Todo es constructivo. Y hay una teoría muy interesante que es el conectivismo de Siemens. Y él lo lanzó hace más de 10, 12 años, esa teoría, que dice, el conocimiento ya no está en mí, el conocimiento está en mis redes. Lo dijo hace como 10, 12 años y ahora sí que es real. Las redes, ¿cierto? Toda esa red que yo tengo en mi teléfono, de las redes sociales, de mis contactos, de lo que comparto. Miren lo que pasa con usted se enloquece con todos los grupos que tienen académicos. Mire, Pedro sabe, en cirugía pediátrica son 10, 12 grupos nomás en Sudamérica. Uno se enloquece y todos los días programan un seminario y una cosa y todo virtual. El conocimiento no está en mí, está en mis redes. Todo eso tiene alguna explicación. ¿Y qué decir de ese otro tema que sería otra conferencia grandota sobre gamificación y juegos serios en el aprendizaje? Que esto también, y acuérdense que dijimos, el metaverso surge de los juegos. De hecho, las dos empresas líderes en metaverso, hay una paradoja muy grande. Las universidades van años luz atrás en esta tecnología, en el uso de la realidad virtual, la aumentada, pero años atrás, luz atrás, ¿quién dijera? Las universidades deberían ser los más innovadores con respecto a dos industrias. La de los videojuegos, las que juegan nuestros hijos allá con el live, con ese, y la pornografía. Son los abanderados del uso de toda esta tecnología para el fin económico que ellos tienen. Y en la universidad apenas estamos mirando y nos estamos de cuenta que eso existe y un día nos van a decir, profesor, enseñé el metaverso. Los avatares, mi representación. Entonces ya dijimos, yo puedo crear un gemelo mío con mi genética, mi proteinómica, mi metabolómica, todas las ómicas que cada vez son más. Pero hay páginas como esta, InWorld, de inteligencia artificial, donde yo pago $100 y un
algoritmo de inteligencia artificial me hace una entrevista de 45 minutos, que es, haz de cuenta, estar con un psicólogo. Y me hace un perfil exacto de cómo soy yo, acelerado, perezoso, mal geniado, bueno, me hace el perfil psicológico y se lo agrega al avatar. Entonces, miren que ya yo puedo crear un gemelo digital mío, no solamente con mi componente corporal, ¿cierto? Y de función fisiológica, todos los ómicas, sino también cómo funciono, o por lo menos cómo me comporto desde el punto de vista psicológico. Y entonces el metaverso al final, ¿qué es? Eso. Miren que las gafas de realidad virtual están bajando de precio, una locura, porque esta gente, Microsoft invirtió 3.000 millones de dólares en comprar esta empresa de videojuegos. Se van a gastar 3.000 millones de dólares para nada. Zuckerberg se gastó 1.000 millones de dólares para cambiar Facebook a Beta y para comprar Meta, que era la industria líder de cascos de realidad virtual, para nada. No, es porque ellos dentro de muy poco nos van a tener a todos con gafas de realidad virtual, ¿cierto? En que yo puedo pasar o sobre mis gafas va apareciendo realidad aumentada y son las gafas que yo utilizo en el día a día, las puedo apagar, puedo filmar. Pedro ve unas que compré hace poco, que usted está aquí, una Ray-Ban, y usted dice, tómeme una foto, toma la foto, usted no se da cuenta, por favor filme, y le filma a la persona y usted no se dio cuenta que la filmaron. Y esas son gafas de realidad virtual de $300. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en el mundo actual y me quiero salir y entonces me pongo mis gafas de realidad virtual y voy a la tienda de Amazon, me pido la ropa con mi avatar, ¿cierto? Porque es idéntico a mí. Después voy y hago un videojuego. Después me meto a las redes sociales y no tengo que cambiar. Esa interoperabilidad es lo más importante. Ese avatar que yo creo, fíjense que si ustedes entran a Facebook, tienen que entrar y loguear, ¿cierto? Y meterse a su cuenta de Facebook, pero la cuenta de X o de Twitter es diferente y la cuenta de Instagram y de LinkedIn es diferente. No, en el metaverso, yo, Fernando Álvarez, con mi avatar en la realidad virtual, puedo navegar por todo eso y me puedo meter a Amazon sin tener que entrar a una cuenta. No, yo con mi avatar navego por todo eso, hago de todo, después me puedo meter en mi educación virtual y estudiar en pues en una playa. Bueno, ya la gente en Miami le venden el apartamento real con un apartamento que vale lo mismo que el real en el metaverso, para que la gente haga reuniones con gente de cualquier parte del mundo en su metaverso que ya existe. Y miren, ya voy a acabar. Una junta médica real del año 2022, European Journal of Radiology. 5 cirujanos, 1, 2, 3, 4, 5, cada uno creó su avatar, se pusieron gafas de realidad virtual y se metieron a un mundo, a un metaverso. ¿Qué hicieron? Una madre con una resonancia de un feto que tenía un teratoma sacrococcígeo. Ellos se metieron los 5, cada persona en un lugar diferente del mundo, extrajeron la reconstrucción tridimensional del feto, de la madre, de la resonancia, y lo manipularon entre ellos y planearon la cirugía. Cuando el niño nació, ya 5 cirujanos expertos de todo el mundo sabían cuál era la anatomía, por dónde iba la arteria sacra, las ramas, tenía compromiso intraabdominal, etcétera, etcétera, y ya lo tenían visto con el metaverso. Y la reconstrucción de realidad aumentada. Esto es realidad aumentada y realidad mixta, porque ellos podían coger este feto y manipularlo cada uno, darle la vuelta, mirarlo por dentro, etcétera, etcétera. Ya Microsoft sacó la forma de Teams, ¿cierto? En que yo me coloco mi realidad virtual y me conecto con ustedes, pero simplemente que ya no nos estamos viendo por estas pantallitas, sino que nos estamos viendo 3D y nos estamos, así estemos lejos, pero esto ya es real. Viene la ética. Entonces, ¿qué? Si yo me muero y no digo nada de qué va a pasar con mi avatar, ese que cree que tiene mi proteinómica, mi genómica, mi forma de ser en el metaverso. En este momento hay más cuentas de Facebook, de gente que ha muerto en Facebook y nunca cerró la cuenta, que gente viva. Porque, ¿verdad?
Yo esta noche tengo un infarto. ¿Y quién me va a cerrar la cuenta que tenía en Facebook, en Instagram? Nadie. Nadie sabe la clave. Eso queda ahí para la eternidad. O entonces, ¿quién dice? Bueno, entonces vamos a acabar con el avatar de Fernando Álvarez en el metaverso. Eso es un asesinato virtual, es un nuevo delito. A una persona de Estados Unidos lo están procesando actualmente porque le tocó la cola a una vieja en el metaverso. En el metaverso. Y lo acusó de acoso y yo no sé qué sexual, y lo tienen juzgado en Estados Unidos. Y ni él ni la vieja eran reales, eran un avatar. Entonces, lo que se nos viene, yo no sé para dónde vamos. Muy bien. Quiero dejar claro, entonces, ya para terminar, que esta conferencia no fue preparada utilizando inteligencia artificial, sino que solamente utilicé mi ignorancia natural. Para terminar, este muñequito, me llamó mi decana hace poquito y me dijo, Fernando, venga, que vamos a hacerle una cosa. ¿Qué pasó, decana? Y dije, lo calificaron los estudiantes que ponen una notica. Y entonces me dijo, miren lo que escribió un estudiante. Entonces un estudiante dijo ahí en la nota, para ser un adulto mayor, maneja muy bien la tecnología. Entonces yo me fui para el cementerio aquí San Esteban, le dije a uno de esos señores que hace las lápidas, hágame esta lápida y la voy a dejar como epitafio, creo yo. Muy bien, yo creo que cumplimos con el tiempo y pudimos acabar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy, 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 muy bien. No sé si antes de terminar, ¿alguien tiene alguna pregunta? Les pedimos el favor de que levanten la mano. Bueno, doctor Villamizar y doctor Álvarez, muchas gracias por esta conferencia tan extraordinaria que nos abre un mundo insospechado, pues para nosotros los que no tenemos un conocimiento tan grande de la tecnología. Hay algo que yo quisiera preguntarle, doctor Álvarez. Yo soy psiquiatra y soy psicoanalista, ese es mi oficio. Mm, O sea que no, para nosotros y creo que en general para los médicos, la relación médico-paciente es fundamental. Muchas veces le llegan a uno pacientes en mi campo de la especialidad medicados con drogas psiquiátricas y entonces los pacientes quieren ser escuchados. O sea, porque si se les da una en 15 minutos y no se les escucha cuál es la tristeza o la mm. angustia que ellos determinadamente tienen. Yo creo, pues yo hablo de mi especialidad, pero en todas las especialidades y en la medicina general debe ser igual. Y como esto de la inteligencia artificial que usted nos decía, no sienten, no, no tienen esas emociones que interactuamos con nuestro paciente, con su tristeza. Eh, esos aspectos me gustaría mucho de la relación médico-paciente, que es de la comprensión, tanto que un paciente, si hay un buen vínculo terapéutico con el médico, hablemos en las clínicas, ¿no? El internista que uno tiene sigue con él, es buen internista, pero de todas formas se vuelve como un amigo con la paciente que va donde su ginecólogo, ginecóloga también. O sea, esa parte es la que me gustaría que usted fuera tan amable, darme algunas luces sobre ese aspecto. Eso no va a cambiar, la relación médico-paciente y la medicina. No, la medicina tiene una... Lo que pasa es que esto nos va a llevar a otra forma y son ayudas. Hay que mirarlo es como un Es aliado en un aliado. psiquiatría, ¿cierto? Todos estos algoritmos predictores de depresión y suicidio, que son reales y hay estudios muy grandes, ¿cierto? Donde una inteligencia artificial en una persona que están siguiendo porque sabe que tiene una tendencia importante a la depresión y un riesgo de suicidio, la inteligencia artificial, ¿qué hace? Escucha las conversaciones de esas personas. Puede Ah, conversar correcto. solo o puede conversar en la casa con la mamá o con la hermana o escribe en redes sociales. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, lo dijimos, no tiene sentimientos, pero la inteligencia artificial logra percibir los sentimientos. Ah, Entonces hay correcto. estudios muy grandes que ayudan a que se cree una alarma. Uy, mire, el paciente fulanito de tal que estamos siguiendo en las redes sociales y en sus conversaciones normales
mire, este paciente tiene un riesgo del 90% de suicidarse, eso existe. Y entonces, ¿qué hace el psiquiatra? Venga, hermano, o la persona, el consejero, venga, estamos en un momento malo, venga para acá, y ahí entra el ser humano, ¿cierto? No la inteligencia Exacto, artificial, ¿cierto? correcto. Gracias, doctor No, señor, con mucho gusto. Álvarez. Muy amable por su... Doctor José Norman, y luego el doctor Vea, José Morocho. Norman, ¿qué ha hecho? Buenas noches. Un ¿Cómo saludo al está? doctor Villamizar. Doctor Fernando, muchas gracias por excelente conferencia y saludos desde la ciudad de Manizales también a todos los que nos acompañan en Promédico. Una preguntita, doctor Fernando. ¿Hay algo, de su conocimiento, va a haber algún tipo de diferenciación entre primer mundo y tercer mundista? La brecha ¿O digital va a ser mucho más grande, y en nuestro desafortunadamente. medio vamos a tener esa repercusión de esa brecha digital? Sí, 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 sin duda. Sí, la tenemos con el Internet. Y el Internet existe desde el año 89. Y no hemos podido, mire lo que pasa con nuestras escuelas rurales, ¿cierto? Que no tienen conectividad. Y llevamos 89 a este momento, ¿cuántos años de Internet? Y la Internet se supone que es un derecho humano, como tener derecho al aire, al agua, a la alimentación, ¿cierto? Eso ya está dicho. Y mire que la brecha digital todavía existe. El problema con esto es que yo creo que va a ahondar mucho más la brecha digital. Sí, claro, porque si este muchacho por ahí en Caquetá no tiene ni siquiera internet, quiere decir que vamos a tener un casco de realidad virtual para poderse meter al metaverso, etcétera, etcétera. Sí, sí, la tecnología tiene eso, porque es que la tecnología es la ley de Moore, ¿cierto? Que es inexorable y que solamente está limitada por las leyes de la física, ¿cierto? Nos dice que cada 2 años baja el precio a la mitad y se duplica la capacidad de procesamiento de cualquier objeto tecnológico digital, ¿cierto? Entonces, van a bajar los precios, pero la cobertura yo creo que va a ser difícil, claro. La brecha digital se va a ahondar cada vez que la tecnología vaya avanzando más. Bueno, doctora Morocho, abra el micrófono, doctor. Felicitaciones, doctor Villamizar, por esta fantástica conferencia. Y obviamente felicitaciones también al doctor Hernández. Es que es algo impresionante lo que uno aprende a través de este tipo de información. Sin embargo, quedan algunas cosas, doctor Fernando, y yo soy ginecobstetra. Fui ginecobstetra porque ya realmente no estoy en el sitio profesional, pero me sigue todavía un poquito guardando las cuestiones de ética y comportamiento del médico. Entonces yo me pregunto, ¿cuál será el papel de la inteligencia artificial en el parto y en el parto normal? Ahí sí, me mató. No, No, doctor, no era mi no, a ver, intención, no era no, mi porque va a intención. pasar lo mismo, no, va a pasar lo mismo que, a ver, hay por aquí hay una, ¿dónde estará? Ah, hay una diapositiva que muestra que hay una ley de la inteligencia artificial, una que se llama, ya se la muestro aquí, que se llama la paradoja de esta paradoja. ¿Qué quiere decir esto? Miren lo que dice ahí. La paradoja de Moravec dice que las tareas de alto orden son muy fáciles de programar, es una paradoja. O sea, a la inteligencia artificial le podemos enseñar muy fácil tareas conscientes, lo que tiene un desarrollo reciente en la escala evolutiva. El razonamiento de alto nivel, jugar ajedrez, seleccionar existencias, clasificar. Pero, mire, la complejidad de atender un parto normal, como lo dice usted, ni qué decir de una cesárea, ¿cierto? Esas son tareas que implican no solamente en la parte intelectual, sino la parte manual. Y entonces por eso la inteligencia artificial le falta mucho para reemplazarnos a los cirujanos. Y usted es cirujano por ser ginecostetra. ¿Por qué? Porque esas tareas de esas inconscientes, el mirar, el tacto,
el caminar, el correr, lo hace un robot, pero que lo haga un robot inteligente con todas esas características que dijimos, falta mucho, porque esas tareas de bajo orden, que son las que se han demorado millones de años de evolución para desarrollarse, son dificilísimas. El solo hecho del tacto, de la fineza del tacto. Y para atender un parto, ¿cierto? Es una integración entre las destrezas intelectuales, las destrezas psicomotoras, el movimiento, cómo girar el feto. Eso no lo puede hacer todavía una inteligencia artificial. O sea que todavía nos falta un buen rato, no sé cuánto, el buen rato puede ser a lo mejor 100 años, ¿no? Esto es una locura, digamos, le digo, uno deja de leer 2 días de esto y se quedó atrasado. ¿Cuánto nos falta para que eso pare? Pero esta paradoja es muy importante, ¿cierto? O sea, a jugar ajedrez es facilísimo porque es un algoritmo, pero hacer las cosas que hacemos los humanos, montar en bicicleta, reírnos, ¿cierto? Y las destrezas psicomotoras que necesitan para un acto quirúrgico, para atender un parto, son mucho más difíciles, ¿no? Gracias. Doctor Gustavo Muchas Urrego. gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Pues, Fernando Álvarez. Muy interesante la conferencia. Y mirando esta paradoja de Moravec, yo quería preguntar qué opinión le merece. Algunos piensan que hay algunas especialidades médicas que de pronto se pueden ver más rápidamente afectadas por la inteligencia artificial en el sentido que las puedan reemplazar. Ejemplo, la radiología. La y la radiología patología. que mira imágenes, ya es posible, digamos, a través de la inteligencia artificial, mirar una imagen y describir qué signos hay, incluso comparar con imágenes que están archivadas, guardadas y ver la evolución. Entonces uno podría pensar que hacia futuro se podrían reemplazar los radiólogos con inteligencia artificial. De hecho, ya algunos sitios de aquí de Cali, por ejemplo, han contratado radiólogos de Bogotá, de otras partes, y le mandan las imágenes y el radiólogo le devuelve el informe. O sea, ya no necesita tener el radiólogo aquí pues para leer radiografía. Entonces, igual podría pasar con la inteligencia artificial que pudiera leer imágenes de escanografía, resonancias de todo el mundo. No sé qué opinión le merece Sí, usted sí. esa. No, mire, eso ya existe hace muchos años. La radiología de Estados Unidos, ¿quién la lee? Por la noche. No hay plata que le pague un radiólogo a las 3 de la mañana leyendo. La leen en la India. Los hindúes y La los indios. radiología de todo Estados Unidos la leen en la India a un costo muchísimo menor. Eso ya lleva muchos años. Ahora, llevemos eso a la inteligencia artificial. Patología y radiología son dos especialidades que tienen, llamémoslo, riesgo no de desaparecer. Pero mire, hay un estudio muy bonito sobre la detección de neumotoras en radiografía. Digamos, en mamografía es indudable, ¿cierto? Hay estudios muy grandes que muestran que para carcinoma de mama la inteligencia artificial tiene mayor sensibilidad en detectar nódulos y alteraciones, pues, que son malignas. Pero miren un estudio, entonces viene al cuento de que la inteligencia artificial se equivoca y que siempre hay que contrastarla. Hay un estudio de neumotórax. Entonces, claro, programaron a que leyeran ah, tantas placas que a buscar si encontraban o no neumotoras. Pero cuando miraban eso en Machine Learning, no en Deep Learning, donde yo no sé cómo hace para llegar al diagnóstico, que encontraron que existía más probabilidad de diagnosticar el neumotórax a la inteligencia artificial porque el paciente tenía un tubo a tórax. O sea que la inteligencia artificial estaba reconociendo más el tubo a tórax asociado a neumotórax que el mismo neumotórax. El ser humano y la percepción de la mente humana todavía no es reemplazable. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el radiólogo tiene dudas, ¿cierto? Puede acudir a la inteligencia artificial y decirle, venga, este nódulo, esto que yo veo aquí, ¿usted qué opina? Y la inteligencia artificial pues lo contrasta con miles de millones de radiografías que tiene sobre nódulos y le dice al radiólogo, en mi opinión, esto sí es maligno. Y el radiólogo puede aceptar o no la sugerencia de la inteligencia artificial. Lo mismo está pasando en patología, ¿cierto?
pero que el radiólogo se quede desempleado, yo no creo. Yo no creo todavía. Además, a nivel global, ¿cuánto nos falta a nosotros para que nos llegue esa tecnología? Pues habrá unos 2 o 3 centros en el país, pero para que eso sea pues el radiólogo de aquí, de mi hospital pequeño en Manizales, ¿cierto? ¿Cuándo le llegará la tecnología y los algoritmos de inteligencia artificial para que lean las radiografías que le hace? Digamos, una ecografía. Está demostrado, la inteligencia artificial y los robots manipulados con inteligencia artificial son incapaces de hacer una ecografía como la hace el ser humano, porque la ecografía necesita unos movimientos del transductor, hacer más presión, ¿cierto? Coger para acá, hacer este ángulo. Eso no lo hace un robot, eso lo hace que interprete la ecografía de la inteligencia artificial, pero que la haga, no, no. O sea, sí están logrando radiología y patología, pero que no creo que vaya a reemplazar los radiólogos, no creo, todavía nos falta. Esta diapositiva, yo insisto en que es la más importante, la que les mostré ahora, de lo que dicen, que cuáles son los hitos que nos faltan alcanzar para llegar allá. ¿De acuerdo? Bueno, Fercho, muchas gracias. Yo creo Doctor, que ha a sido ustedes excelente por la conferencia, doctor atención. Salamanca. Si da terminación de la actividad, por favor. Gracias. Abra el micrófono, doctor. Sí, de todas formas le agradecemos mucho, doctor Álvarez, su interesante conferencia. Vamos a tener la oportunidad, ya el doctor Pedro Villamizar lo había comunicado en el chat, de que va a ser, siempre hay que pedir un formato de autorización para que las Sí, personas que no no hay ningún pudieron estar problema. la puedan seguir mañana mismo, que pues es uno de los requisitos para esta compartir imágenes. Esa es otra de las cosas que ahora se tienen que hacer y va mucha gente a verla, como han visto las anteriores conferencias. Miércoles Médico se ha ido posicionando progresivamente Ujú. y nada que nos está sirviendo mucho a todas las especialidades y a los médicos generales. Muchas gracias de nuevo, doctor, y siempre bienvenido a Promédico y al Comité de Educación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre ahí con ustedes. Mi afición es enseñar y a enseñar alguna cosita cada vez que pueda. Sí, Esa sí, es sí. la vocación de mi vida. Muchas gracias a todos. Un Bueno, abrazo. muchas Muy gracias a amable. Fernando. Buenas noches. Gracias Bueno, a todos por asistir. Muy amables. Buenas noches. Buenas noches. chao, chao.